¿Qué tan consciente es usted de las estrategias y maquinaciones de Satanás en su vida y el mundo? A menudo el enemigo tiene lazos invisibles buscando desviar a los creyentes del propósito de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Como creyentes debemos conocer las técnicas de Satanás y cómo se manifiestan en nuestro diario vivir. Hoy aprenderemos herramientas prácticas basadas en la verdad bíblica para triunfar sobre sus engaños y vivir en victoria. Continuamos en la serie Ángeles, Demonios y otros seres espirituales. Este programa se titula Triunfando sobre las estrategias de Satanás. Bienvenido. No hay duda de que Satanás influencia y aún domina al mundo incrédulo. Como estudiamos en nuestro programa anterior, a Satanás se lo describe como el Dios de este mundo. Y sin embargo, la pregunta que nos surge es, ¿cómo impacta Satanás la vida del creyente? ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? O incluso, ¿qué poder tiene el mundo demoníaco sobre la iglesia en general o sobre el creyente en particular? Me gustaría responder estas preguntas el día de hoy, y no al estudiar historias o anécdotas personales, sino al estudiar las Escrituras. En la Biblia se utilizan 3 palabras diferentes para describir la operación específica de Satanás en contra del creyente. Echémosles un vistazo. La primera de estas 3 palabras, que describen los ataques de Satanás en contra de los creyentes, se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para tomar un poco del contexto, leamos desde el versículo 9. Allí dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A medida que vamos desenmascarando a la serpiente y revelamos no solo su verdadera naturaleza, sino también sus métodos y enfoques, patrones, sus conspiraciones contra el creyente, descubrimos la interesante palabra maquinaciones. El apóstol Pablo le advierte al creyente aquí de las maquinaciones de Satanás. Esta palabra griega hace referencia a la actividad intelectual. Puede traducirse como propósitos o planes, y de una manera siniestra, ya que se refiere a Satanás, puede referirse a complots o artimañas o literalmente maquinaciones malignas. Se nos da la solución, sin embargo, para enfrentar estas maquinaciones en 2 Corintios 10:5. Comencemos leyendo los versículos 3 y 4. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Permítame mencionar en este punto que este pasaje ha producido una serie de interpretaciones teológicas extravagantes dentro del movimiento de la guerra espiritual. Mucha gente se imagina al creyente cabalgando contra un castillo con una lanza y un grito de guerra, derribando los muros del castillo de las fuerzas demoníacas. Pero la palabra fortaleza en el versículo 4 hace referencia a aquello en lo que una persona confía, es decir, al razonamiento, detrás del cual se esconde un incrédulo. En otras palabras, la fortaleza es una metáfora del razonamiento intelectual del impío. No es un castillo místico habitado por demonios, sino argumentos mentales e intelectuales que Satanás ha usado para engañar al incrédulo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que Pablo se está refiriendo a las barreras mentales de los incrédulos, motivados y alentados por Satanás y sus demonios?
¿Sabemos realmente que estas fortalezas no son una referencia a fortalezas territoriales que necesitan ser aplastadas en la guerra espiritual en el nombre de Cristo? Absolutamente. Todo lo que tenemos que hacer es leer el siguiente versículo. Por cierto, la Biblia suele explicarse a sí misma, solo tiene que mirar el contexto. La Biblia entera es un comentario de cada versículo de la Biblia. Entonces, entre más conoce su Biblia, mejor comprenderá lo que cada versículo enseña individualmente. Ahora Pablo continúa en el siguiente versículo describiendo las fortalezas del intelecto humano que están siendo destruidas por la verdad. En 2 Corintios 10:5 él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El versículo está hablando de especulaciones, de ideas, la lógica, el razonamiento mundano. También la palabra traducida altivez se refiere a enaltecerse a uno mismo. Pablo está hablando metafóricamente aquí sobre destruir la torre del orgullo, de la autosuficiencia humana. Pablo luego usa un verbo en tiempo presente y dice, llevando cautivo todo pensamiento. Él nos dice, estemos capturando y llevando cautivo constantemente todo pensamiento que va en contra de Dios. Lo que eso nos indica es que esta es una guerra diaria que se lleva a cabo dentro de nuestra mente. Si queremos saber cómo luchar diariamente en contra de las maquinaciones de Satanás, quien busca perturbar y engañar y acosar y robarle la paz y la seguridad al creyente, Filipenses capítulo 4 nos dice exactamente lo que debemos hacer. Mire los versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, la mayoría de los creyentes nunca admitiría que Satanás ha capturado sus mentes con sus maquinaciones, pero ¿cuántos dirían que su estado mental y espiritual se caracteriza por la paz? ¿Describiría usted su mente y su vida en general con palabras como serenidad o satisfacción? Si no es así, quizás las maquinaciones de Satanás lo hayan atrapado. Pregúntese, ¿lo que vi en la televisión o en mi teléfono esta semana puede describirse como puro y verdadero? ¿Las cosas que leí promueven la virtud, la honestidad, la justicia en mí? Las conversaciones que tuve, mis relaciones y amistades en las que participo, ¿se caracterizan por la amabilidad, la buena reputación? ¿Me llevan a alabar a Dios? Continuando, hay una segunda palabra que describe el ataque de Satanás contra el creyente. Están las maquinaciones de Satanás, pero también están las acechanzas de Satanás. Esta es la palabra que encontramos en Efesios 6, versículos 11 al 13. Allí leemos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me acuerdo que mi hermano mayor y yo, junto con 1 o 2 niños del vecindario, solíamos ir de vez en cuando a la casa de un vecino en particular. Tenía un patio que daba a una calle de 2 carriles, con un tráfico regular que viajaba a unos 60 kilómetros por hora. Y en ese patio había una larga hilera de arbustos como de 1 metro y algo que bordeaban la calle. Esos arbustos proporcionaban el lugar perfecto para una emboscada. Almacenábamos unos duraznos o melocotones y esperábamos a que pasara un automóvil. Justo cuando un coche pasaba junto a nosotros, saltábamos y lanzábamos los duraznos. A veces escuchábamos el gratificante sonido de un golpe y sabíamos que un durazno maduro acababa de salpicar el objetivo. A veces el coche se detenía con un chirrido y escuchábamos «¡Oye tú!».
y nosotros salíamos corriendo hacia el otro lado del patio, nos zambullíamos de cabeza sobre otra hilera de arbustos y escapábamos. Nos encantaba esa temporada. Ahora, para esos conductores, lo que nosotros hicimos fue irritante, ¿no? Probablemente los asustó, ensució un poco del auto, pero a final de cuentas no les hacía daño. No es por justificarme tampoco. Sin embargo, muchos cristianos parecen creer que Satanás es solo como un niño travieso que nos lanza duraznos de vez en cuando mientras conducimos por la vida. No es demasiado organizado, no tiene buena puntería, solo quiere perturbarnos o asustarnos o hacer un pequeño lío de vez en cuando. No es mucho peor que un melocotón maduro en el lugar equivocado. Sin embargo, en 1 Pedro 5, versículo 8, leemos que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra devorar puede traducirse desacreditar, arruinar o destruir. No se nos dan detalles en Efesios 6 en cuanto a cuáles son los métodos que usa Satanás para devorar y destruir. Sin embargo, en Efesios 4, la misma palabra griega traducida acechanzas aparece nuevamente, y esta vez se traduce como artimañas. Mire los versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Podría traducir la palabra griega para artimañas como astutos métodos de engaño. Y una vez más, el ataque principal de Satanás es en contra de la mente del creyente. Las mentiras engañosas de Satanás que continuamente golpean al creyente. Estoy convencido de que cada creyente se enfrenta a uno de los métodos de Satanás todos los días. Puede ser una prueba diaria de integridad o pureza. Sea lo que sea, cada día enfrenta una prueba. Permítame sugerir al menos 4 métodos que Satanás y sus demonios pueden usar contra el creyente. Estas son 4 pruebas de Satanás e incluyen la tentación. Este es un intento de desacreditar al creyente y destruir su comunión con Dios. Está la persecución, que es un intento de desanimar al creyente y dañar su confianza en Dios. Se encuentra también la división, que es un intento de desordenar a la congregación de creyentes y disolver su unidad. Y en cuarto lugar está el engaño, que es un intento de distraer al creyente y diluir la pureza del Evangelio. Hay otra palabra que se encuentra en 1 Timoteo que desenmascara aún más a este enemigo y revela otro de sus métodos. Están las maquinaciones de Satanás, están las acechanzas de Satanás, y también están los lazos de Satanás. En 1 Timoteo 3, del 6 al 7, el apóstol Pablo exige que los ancianos de la iglesia cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, no puede ser un neófito, es decir, un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo usa la misma palabra en 2 Timoteo 2, del 24 al 26, para describir al incrédulo que está atrapado en el lazo de Satanás. Allí leemos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces el apóstol usa esta palabra para referirse a un creyente que por orgullo cae en la trampa, en el lazo del diablo y pierde su credibilidad, y luego para referirse a un incrédulo que está totalmente atrapado, que está en la trampa o el lazo del diablo. Sabemos que los incrédulos que han caído en el lazo de Satanás en realidad pueden ser poseídos por demonios. Pero ¿puede un creyente también ser poseído o habitado por espíritus demoníacos? Muchos defensores del movimiento de la guerra espiritual dicen que sí. Señalan como prueba los ministerios de liberación que supuestamente liberan a los creyentes de todo tipo de demonios, como el demonio del cáncer, el demonio de la pereza, el demonio de la pobreza, etc. Sin embargo, no tienen fundamento bíblico sobre el que apoyarse. Además, no entienden lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses 1, versículo 13, cuando dijo: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, nuestra redención nos libera de cualquier atadura de Satanás. Como dice 1 Pedro 2:9, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que creen que pueden ser posesión de Dios y al mismo tiempo ser poseído por demonios, no se están basando en la Biblia. Se basan en experiencias subjetivas, historias que han oído, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento vemos siquiera un ejemplo de un creyente que es habitado por un demonio. Un autor escribió, y estoy totalmente de acuerdo, que no hay ningún ejemplo en la Biblia en el que un demonio haya habitado o invadido a un verdadero creyente. Tampoco vemos a los creyentes reprendiendo, atando o echando demonios de un creyente. Cristo y los apóstoles fueron los únicos que expulsaron demonios. Y en cada instancia, la persona poseída por un demonio era un incrédulo. Ahora, ciertamente el conflicto con el enemigo es real. Estamos hablando de las maquinaciones y las acechanzas y los lazos de Satanás. Pero también debemos entender que esto es muy diferente a creer que los demonios pueden poseer a un creyente. Permítame darle una definición de posesión demoníaca que considero que es consistente con lo que leemos en todo el Nuevo Testamento, y creo que esto puede aclarar el problema. La posesión demoníaca debe distinguirse de la influencia o la actividad demoníaca en relación con una persona. El trabajo del demonio en este último caso es desde afuera. En el caso de la posesión demoníaca, es desde adentro. Permítame resumir esta definición en 2 frases. Si bien el enemigo puede influir en el creyente, no puede poseer al creyente. Pero si bien el enemigo no puede poseer al creyente, sí puede destruir su vida. Ahora, con lo que queda de nuestro estudio de hoy, me gustaría que veamos unas ilustraciones bíblicas de creyentes y no creyentes que fueron impactados por Satanás, y que aprendamos algunas verdades a partir de estos pasajes. La primera ilustración es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:7 leemos que Pablo luchó con el orgullo, y Dios usó a Satanás para su propósito soberano, y Pablo escribe: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mucha gente ha tratado de identificar este aguijón en la carne, pero la verdad es que no se nos dice lo que era. La palabra griega para abofetear hace referencia a golpes aplastantes, así que fuera lo que fuera, era una situación dolorosa, desagradable, y lo atormentaba. Ahora, en ninguna parte leemos que Pablo intentó atar o reprender o expulsar a este mensajero satánico. Pablo simplemente oró para que el Señor se lo quitara,
Pero Dios decidió no responder a su oración de la manera que Pablo quería. Y escuche la respuesta de Pablo en el versículo 10, por lo cual me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Si el apóstol Pablo viviera hoy, nunca lo entrevistarían en el canal cristiano. A los ojos del cristianismo moderno, Pablo sería un perdedor. La gente le diría, ¿qué quieres decir con que estás contento con angustias y dificultades? Reprende a ese mensajero de Satanás. La gente le estaría recomendando la oración de Jabes y diciendo, escucha Pablo, lo que tienes que hacer es orar de esta manera. Así te vas a asegurar de recibir las bendiciones de Dios. Pero no. Dios le dio acceso a Satanás a la vida de Pablo para mantenerlo humilde. Y eso resultó en una mayor bendición. Mira el versículo 9. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como segundo ejemplo, vemos que Dios le dio acceso a Satanás a la vida del apóstol Pedro para desarrollar madurez espiritual en él. Jesús le dijo a Simón Pedro, como se registra en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Luego Jesús le dice básicamente que una vez que se hubiera arrepentido, estaría preparado para un ministerio eficaz y duradero. Continuando, las Escrituras parecen indicar que Judas fue poseído por el mismo Satanás, lo que demuestra que él era un incrédulo. Satanás impactó la vida de Judas, y sin embargo esto también cumplió la voluntad de Dios, ya que hizo avanzar el plan de la redención. Cumplió con la palabra de Dios de que el Señor Jesucristo sería traicionado por uno de los suyos. Juan 13:21. También hay varias ilustraciones de miembros de la iglesia que fueron impactados por Satanás. No sabemos si algunos eran creyentes o incrédulos, y sin embargo a Satanás se le permitió impactar sus vidas para mantener la pureza moral y doctrinal dentro de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, del 1 al 5, se nos dice que hubo un hombre que persistió en la inmoralidad, estaba viviendo en pecado con su madrastra, y la iglesia se negó a confrontar a este hombre que evidentemente era un creyente. Pablo les escribe en los versículos 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entonces, Satanás en realidad puede causar la muerte de los creyentes que se niegan a arrepentirse. Actúa así como el agente de Dios para suministrar la disciplina final del creyente. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo usa el mismo lenguaje y leemos en el capítulo 1, versículos 19 al 20, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La instrucción de Pablo es muy diferente a lo que escuchamos hoy. En lugar de liberar a la gente de Satanás, Pablo en realidad dice que la iglesia a veces entrega personas a Satanás. Ese es un ministerio de liberación del que pocos hablan hoy, ¿no? Eso seguro que no va a vender muchos libros, pero sí va a purificar la iglesia. En Hechos 5, del 1 al 5, Ananías y su esposa Zafira llevaron una ofrenda a los apóstoles, diciendo que era todo el dinero que habían ganado con la venta de algunos bienes personales. Ananías llegó primero a la iglesia, su esposa llegó más tarde, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Luego entró Zafira, su esposa, y mira el versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y me imagino al resto de la congregación seguramente sosteniendo la respiración. Y ella dijo, sí.
En tanto, continúa en los versículos 9 y 10, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y eso nos da la idea de que Satanás, el destructor, en el momento cuando Dios le da su permiso, va a buscar destruir la vida de un creyente. Ahora, ¿cómo podemos evitar nosotros los lazos, las maquinaciones y las acechanzas de Satanás? Permítame darle 2 principios para el creyente que desea terminar bien la carrera de la vida cristiana. El principio número 1 es el principio de la consagración. Esto es simplemente permitir que el Señor, quien es su divino dueño, controle su vida. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 6:19 que le pertenecemos al Señor, y no a nosotros mismos, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en usted, el cual tiene de Dios. El principio de la consagración simplemente significa que usted le permite al propietario del vehículo que lo opere como mejor le parezca. El principio número 2 es el principio de la concentración. En otras palabras, ¿a qué está mirando? ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está permitiendo que lo influya? ¿Quién es su maestro y guía? La clave, querido oyente, se encuentra en concentrarse en la voz del Señor. Querido oyente, ¿a cuál de las 2 voces le está prestando atención? ¿A la voz del Señor o a la voz del mundo? Consagración y concentración. Estas son 2 formas en las que puede vencer la tentación de Satanás el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón, un programa de sabiduría internacional. Hoy desenmascaramos las técnicas de Satanás y aprendimos cómo armarnos con la verdad bíblica para resistir sus engaños y vivir en victoria. Este episodio se titula Triunfando sobre las estrategias de Satanás y forma parte de la serie Ángeles, demonios y otros seres espirituales. Es importante recordar que el primer paso para obtener victoria contra las acechanzas del mal es tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si aún no ha tomado esa decisión tan crucial, le invitamos a visitar nuestra página web sabiduriaespanol.org/evangelio. Allí encontrará más información sobre este paso tan importante. No espere más. Bendiciones.